por vía fecal oral y donde se establece en la región gastrointestinal. ¿Cuánto es la dosis? 10 a la 3. En la salmonela, ¿cuánto es la dosis? 10 a la quinta, 10 a la 8. ¿Y cuánto es en Escherichia coli? 10 a la 10. Si comparamos, entonces suficiente 1000 shigella para producir el cuadro patológico, entonces es una bacteria muy patógena, porque sus periodos de incubación son, en el caso, por ejemplo, de la Salmonella typhi, es a 14 días, pero aquí son solo 24 horas. Entonces, fíjense esta partecita del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos en un esquema. Estas son las células del tejido epitelial. Son las microvellosidades. Entonces, la bacteria cuando ingresa, empieza a producir las toxinas, la neurotoxina y la enterotoxina. Y a consecuencia, no va a afectar solo, entonces va a barrer completamente. Por eso las evacuaciones son moco, pus y sangre. Por eso se llama disentería bacilar, porque tiene la capacidad de barrer y por eso sus evacuaciones son moco, pus y sangre. Aquí vamos a poner en este esquema. Alguien me dijo, estas son de aguas, solo aguas dulces. No, mentira, también son de aguas saladas. Por ejemplo, cuando el hombre consume, en este caso, un alimento contaminado por shigellas, va a haber un periodo de incubación de 24 horas y que va a tener sudoraciones, trastornos gastrointestinales y evacuaciones, como moco, pus y sangre. Realiza las deposiciones y, lamentablemente, el esgoto, el alcantarillado, muchas veces se rompe y a veces contamina el agua, aguas dulces, como los ríos. Por alguna razón esas aguas son utilizadas para riego, entonces fíjense, su mecanismo de invasión es bastante alto. Cuando estas salen del mercado, salen para después de la que ya se produce, entonces sale para el consumo. Muchas veces no se toman los cuidados, los lavados especialmente en estos productos, y el hombre consume y el cuadro continúa. Esto es en aguas dulces. Y en aguas saladas, ¿cómo es? Cuando el hombre también consume alimento contaminado, vía fecal oral, 10 a la 3 elevada, realiza las deposiciones. Y esas deposiciones, ¿dónde son eliminadas? Al mar. Y vienen aquí, ¿quiénes? Los camarones. Tanto que nos encantan los camarones, consumimos una dieta en base a camarones y por alguna razón, como dicen, después del gusto viene el susto y luego viene el disgusto, que empieza a producir los cuadros patológicos. Entonces, ¿dónde se encuentra? Generalmente a nivel de las nervaduras. Entonces, el cuadro continúa y el cuadro continúa, son ciclos, por lo cual generalmente se disemina. Patogenicidad. Está determinada por tres componentes principales, por no decir 4 componentes, solo 3 componentes. Por la endotoxina, que es la que cuando se rompe la pared celular de la bacteria, va a producir generalmente los efectos pirógenos. Es de naturaleza lipopolisacárica. La bacteria es invasiva. Ustedes me dirán, pero la bacteria no tiene flagelos, pero es invasiva, tiene esa capacidad debido a la cápsula que presenta. Y va a depender también del estado metabólico de los cationes. Cuando hay presencia de cationes calcio, magnesio y hierro, ayuda a diseminarse la bacteria. Y también debido a la producción de la exotoxina. Esta bacteria produce una exotoxina que es de naturaleza proteica. Este cuadro es causada por ¿quién? Por la Shigella dysentería, que donde va a ir a atacar a nivel del intestino y a nivel del sistema nervioso central. Cuando ingresa de 10 elevada a la tercera. ¿Y qué va a producir? La inhibición de la absorción de azúcares y de aminoácidos en el intestino. Entonces, esta bacteria, solo quiero que tome en cuenta, cuando ingresa, empieza a producir una enterotoxina. ¿Por qué se llama enterotoxina? Porque se libera en la región gastrointestinal. ¿Y qué va a producir? La enterotoxina causada por la Shigella dysentería va a producir en el intestino diarreas profusas, es decir, no son tan sólidas, semisólidas,
hay disentería con moco, pus y sangre. Y aquí se manifiestan pujos y tenesmos. ¿Qué serán los pujos y los tenesmos? Vamos a decir, son contracciones involuntarias de los músculos generalmente gastrointestinales, especialmente a nivel del tracto rectal. El paciente tiene voluntad de ir a emisionar, a defecar, y hay contracciones, pero no hay deposiciones. Entonces, una característica que es causada la enterotoxina. ¿Y dónde se libera esa enterotoxina? En el intestino delgado. Pero cuando la Shigella disentería va a ir a atacar al sistema nervioso central, esa misma exotoxina que produce ya no se comporta como enterotoxina, se va a comportar como neurotoxina. ¿Y qué va a ir? ¿Dónde va a ir? Al sistema nervioso central. ¿Qué va a producir? Una reacción, causando meningismo y coma. Si yo preguntara, yo digo entonces, neurotoxina producida por la Shigella disentería produce cuadros clínicos como pujos, tenesmos, evacuaciones diarreicas profusas, disentería con moco, pus y sangre. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Una enterotoxina, doctor? Pues yo dijera, la Shigella disentería se caracteriza porque produce una exotoxina, pero cuando esa exotoxina se va a comportar como neurotoxina, va a producir cuadros clínicos como por ejemplo moco, pus y sangre, pujos, tenesmos, diarrea. ¿Cuál sería la respuesta? Falso. Falso, perfecto. Ninguno, porque estamos hablando de neurotoxina. ¿Cómo te llamas? Alicia Navarrete. Alicia, primera vez que estamos participando, Alicia. No, doctor. A ver, tengo anotado, porque yo por las fechas lo tengo anotado. Qué bien, Alicia, me alegra. Entonces, Gracias. un factor importante en estos casos. Es importante porque si determinamos y decimos exotoxina, podría ser todos los cuadros clínicos. Pero cuando ya especificamos, entonces vamos a ver qué cuadros clínicos obviamente llegaría a producir. ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, maravilloso. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico? Fíjense, el periodo de incubación es de 24 horas. Fíjense, por eso es una bacteria muy patógena, solo una cantidad de 1000 shigellas para producir el cuadro patológico. ¿Cuál sería el cuadro? Hay dolor abdominal al inicio. Si va evolucionando, va acompañada de fiebre. Hay diarreas acuosas, semilíquidas con agua. A nivel del ilion y el colon, nosotros tenemos mucha cantidad de bacterias de la flora normal y debido a ello las heces se hacen menos líquidas. Sí, también aquí, como se hacen menos líquidas, ya empieza a atacar a nivel de las células del tejido epitelial, produciendo moco y sangre. Luego hay deshidratación, se continúa la forma evolutiva, acidosis, y en muchos casos puede ocasionar la muerte. Fíjense, el periodo de incubación solo es de 24 horas. Entonces, estamos hablando de la disentería basilar o la shigellosis. Ahora, si es disentería basilar, es causada por la Shigella disentería. Pero si hablamos de la shigellosis es causada por la disentería basilar. La más terrible es la disentería, la Shigella disentería, que causa obviamente la disentería basilar. Entonces, ¿cuáles son los cuadros? Hay fiebre, hay evacuaciones con moco, pus y sangre, hay cefaleas, debido generalmente a porque está atacando a nivel del intestino o a nivel generalmente del sistema nervioso central.